Hola a todos, queridas oyentes, hermanos y amigos. Bienvenidos al disfrute de nuestro alimento diario. Serie Gálatas, el único evangelio, el evangelio de Cristo. Título del tomo: El oír con fe. Autor Pedro Don. Título de la semana: Las obras de la ley o el oír con fe. Día jueves: leer con oración. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Repetimos: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Título del día: Dios nos liberó de la ley. Los Gálatas recibieron la fe de manera pura a través de la predicación de Pablo. Sin embargo, lamentablemente fueron contaminados por la predicación de los judaizantes y engañados comenzaron a seguir doctrinas y ordenanzas basadas en la ley de Moisés, con el objetivo de alcanzar mayores bendiciones mediante los esfuerzos de la carne. Gálatas, capítulo 3, versículos 3 y 4. Todo hombre tiene la naturaleza del pecado en su carne, y la ley hace evidente este pecado, pero sin resolverlo. Romanos, capítulo 7, versículo 5. Aunque el hombre cumple la ley, permanece en la carne bajo la esclavitud del pecado, porque la ley está en la esfera de la carne. Entonces, ¿qué preferimos? ¿Permanecer en la esfera de la carne o estar en la esfera de la fe, en el que el Espíritu obra milagros y hace la voluntad de Dios? En la carne reside nuestra naturaleza pecaminosa y el origen de los deseos pecaminosos. Si continuamos viviendo en esa esfera, estos deseos siguen activos, intentando por todos los medios llevarnos al pecado. Pero por el oír con fe, nuestro viejo hombre es crucificado y recibimos el Espíritu, quien nos guía y tiene la libertad de hacer la obra de Dios en nosotros y a través de nosotros. La ley de Dios está en la esfera del Espíritu, pero nosotros estamos en la esfera de la carne, que es nuestro viejo hombre esclavizado por el pecado. Romanos, capítulo 7, versículo 14. Si insistimos en vivir practicando la ley de Moisés, nunca saldremos de la esfera de la carne ni seremos liberados de la esclavitud del pecado. Romanos, capítulo 7, versículos 21 al 23. La única manera que tiene el hombre de liberarse de la esclavitud del pecado es la muerte de su viejo hombre. Al comienzo del 7º capítulo de Romanos, leemos que mientras el marido viva, la mujer estará sujeta a él y no podrá unirse a otro. Romanos, capítulo 7, versículos 1 al 3. En nuestra realidad espiritual, este marido es el viejo hombre. Mientras él no muera, no seremos liberados del pecado y de la ley. La solución que Dios nos dio está en la cruz. Cuando Cristo murió por nosotros, por la fe morimos juntamente con Él, al igual que nuestro viejo hombre. Así que estamos libres, como la mujer cuyo marido ha muerto, para casarnos con otro. Hoy estamos casados con Cristo, y es Él quien vive en nosotros. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Resucitar con Cristo por la fe es vivir en novedad de vida. Romanos, capítulo 6, versículo 4. Cuando practicamos el oír con fe, haciendo inmersión en la palabra e inculcándola en nosotros, estamos en la esfera del Espíritu, en la que nuestro viejo hombre ya murió con Cristo y vivimos en su resurrección, en novedad de vida, porque Él vive en nosotros. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Todos nosotros, al comienzo de nuestra jornada cristiana, éramos más sencillos y más humildes, pero a medida que pasa el tiempo, a medida que adquirimos conocimientos, experiencia y habilidad, empezamos a correr el riesgo de perder la sencillez del comienzo.
Antes dependíamos solo del Espíritu y luego comenzamos a depender de nosotros mismos. Yo mismo estoy siempre alerta en este asunto, para no volver a confiar en mis propias capacidades y experiencias pasadas, en lugar de confiar en el Espíritu. Este es un riesgo que todos corremos, y cuando caemos en esta situación, perdemos el vigor y el poder del Espíritu. Así que siempre debemos mantenernos siendo sencillos. Vivir dentro de la esfera de la ley es lo mismo que vivir según nuestra capacidad, demostrando que confiamos en la carne y queremos perfeccionarla. Gálatas capítulo 3, versículo 3. Pero ese no es el camino. No podemos perder nuestra sencillez, cayendo en el error de querer servir al Señor con nuestro propio esfuerzo o capacidad, adquiridas con el tiempo en nuestra vida cristiana. Finalmente, Pablo también enfatiza a los Gálatas que al abandonar el oír con fe para volver a la práctica de la ley, harían vanos todos los sufrimientos que, junto con el apóstol, padecieron por la fe del Evangelio. Gálatas, capítulo 3, versículo 4, Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 13 y capítulo 14, versículo 22. Amén. Querido oyente, escriba a continuación su luz en la palabra, dirección y amonestación de lo que recibió de la lectura de hoy. También ore y haga un grito de guerra basado en estos ítems, para que la palabra profética quede sedimentada en su corazón. Jesús es el Señor.